Bienvenido al canal El Cuentista Nocturno. Hoy nuestro viaje será por los cuentos más hermosos de las 1001 noches. Antes de comenzar, me encantaría conocerte un poco más. Por favor, escríbeme en los comentarios desde qué país o ciudad nos estás escuchando. Cuéntame también por favor qué hora es ahí donde estás. ¿Estás en tu momento de relajarte después del trabajo o ya estás acostado preparándote para dormir? Si este vídeo te ayuda a descansar mejor, no olvides darle like, me ayudaría mucho a saber que estos cuentos llegan a quien los necesita. Y si quieres más noches como esta, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise de nuevos cuentos y relatos subidos por este canal El Cuentista Nocturno. Ahora ponte cómodo o cómoda y ajusta el volumen a tu gusto, cierra los ojos, relájate y déjame llevarte a través del desierto dorado y las ciudades de mármol del antiguo mundo árabe. Imagina solo por un momento las noches cálidas y estrelladas de Bagdad, cuando los mercaderes regresaban de tierras lejanas con historias que parecían imposibles. El aroma de especias flotando en el aire tibio de la noche, el murmullo suave de las fuentes en los patios de palacio y el eco de voces que susurraban relatos de genios, princesas sabias y aventureros valientes. Estas son las mismas historias que Sherezade contó al sultán durante 1001 noches para salvar no solo su vida, sino su alma. Historias que han viajado a través de los siglos, de boca en boca. De corazón en corazón hasta llegar esta noche a ti. Cada cuento es una puerta a un lugar donde la magia aún existe y perdura a través del tiempo, donde la sabiduría se disfraza de aventura y donde siempre hay una enseñanza escondida entre las dunas doradas de estas historias. Aladino y la lámpara maravillosa. En una de las ciudades más prósperas del vasto imperio de China vivía un muchacho llamado Aladino, hijo de Mustafa el sastre y de una mujer humilde y trabajadora. Mustafa había sido un hombre honrado, pero la pobreza nunca abandonó su hogar. Cuando murió, dejó a su esposa y a su hijo sin más herencia que una vieja casa y el recuerdo de su bondad. Aladino, todavía joven, creció sin disciplina ni oficio. Pasaba los días entre juegos y paseos por el mercado, escuchando historias de mercaderes y soñando con riquezas y aventuras, mientras su madre hilaba sin descanso para ganar unas pocas monedas. Un día apareció en la ciudad un extranjero de porte distinguido que observaba a Aladino con atención. Se trataba de un poderoso hechicero del lejano Magreb. Tras largos estudios de artes ocultas, había descubierto que en las afueras de China, oculta bajo tierra, existía una lámpara maravillosa que otorgaba dominio sobre un genio inmenso. Pero un antiguo conjuro impedía que cualquier hombre ambicioso la tomara, solo un joven despreocupado, de espíritu sencillo, podía entrar en la cueva donde reposaba. El mago se acercó a Aladino fingiendo emoción y aseguró ser hermano de su difunto padre. Con palabras afectuosas y lágrimas fingidas, se ganó la confianza del muchacho y la gratitud de su madre. Durante días lo colmó de atenciones y prometió enseñarle el arte del comercio para convertirlo en un hombre próspero. Finalmente, lo invitó a dar un paseo fuera de la ciudad. Caminaron hasta un paraje rocoso entre colinas solitarias. Allí, el mago encendió un fuego y arrojó polvos mágicos mientras pronunciaba palabras incomprensibles. La tierra tembló y se abrió revelando una losa con un anillo de bronce. El hechicero explicó que bajo aquella piedra había un tesoro, pero que solo Aladino podía descender sin peligro. Le entregó un anillo protector y le ordenó bajar por una estrecha escalera, atravesar 3 salas llenas de oro, sin tocar nada, y llegar a un jardín subterráneo donde encontraría una lámpara vieja y ennegrecida. Debía traerla sin demora.
Aladino descendió con el corazón palpitante. Cruzó las salas repletas de riquezas que brillaban como soles y llegó al jardín oculto, donde los árboles daban frutos de piedras preciosas, zafiros azules como el cielo, rubíes encendidos y esmeraldas verdes como los campos. Ignorando su valor, llenó sus bolsillos con aquellas gemas pensando que eran simples cristales. En el fondo halló la lámpara, la apagó y regresó a la entrada. Cuando pidió ayuda para salir, el mago exigió primero la lámpara. Aladino, desconfiando, respondió que se la entregaría al estar fuera. La avaricia encendió la furia del hechicero, que selló la cueva con un conjuro, dejando al joven atrapado en la oscuridad. Solo y desesperado, Aladino llevó las manos al rostro y frotó sin querer el anillo. En un estruendo de humo apareció un genio gigantesco que proclamó ser esclavo de quien portara el anillo. Aladino, temblando, pidió ser llevado a su hogar, y en un instante se encontró junto a su madre. Entre lágrimas, le contó lo sucedido. Al intentar limpiar la vieja lámpara para venderla, la frotó con un paño, y surgió un segundo genio, aún más majestuoso, que prometió obedecer a su amo. Asombrados, madre e hijo pidieron comida, y ante ellos apareció un banquete servido en platos de plata. Comprendieron entonces el poder que poseían. Con prudencia, Aladino comenzó a usar la lámpara para mejorar su vida sin despertar sospechas. Vendió algunos de los platos de plata en el mercado y pronto su hogar dejó de conocer el hambre. Un día, al pasar la comitiva real, vio por primera vez a la princesa Badr al-Budur, hija del sultán. Su belleza lo cautivó al instante y decidió que la desposaría. Pidió a su madre que solicitara su mano. Aunque temerosa, ella acudió al palacio llevando como presente un cofre lleno de las gemas del jardín subterráneo. El sultán quedó maravillado ante tal riqueza, nunca vista ni en los tesoros reales. Sin embargo, su visir, envidioso, intentó disuadirlo. El sultán impuso entonces una condición casi imposible: Aladino debía construir un palacio más magnífico que el suyo. Aquella noche, Aladino ordenó al genio de la lámpara levantar frente al palacio real un edificio de mármol blanco, con cúpulas doradas, columnas incrustadas de piedras preciosas y salones iluminados por lámparas de cristal. Jardines con fuentes de agua perfumada lo rodeaban, y alfombras tejidas con hilos de oro cubrían sus pisos. Al amanecer, la ciudad entera contempló la maravilla. El sultán, asombrado, concedió la boda. Aladino y Badr al-Budur se casaron entre fiestas y músicas. El joven, antes ocioso, demostró prudencia y generosidad, ganándose el afecto del pueblo. Pero el hechicero del Magreb, al saber que la lámpara había sido hallada, regresó sediento de venganza. Disfrazado de mercader, recorrió las calles ofreciendo cambiar lámparas viejas por nuevas. La princesa, ignorando el secreto, entregó la antigua lámpara. En cuanto el mago la frotó, ordenó al genio trasladar el palacio entero al Magreb, con la princesa dentro. Aladino, al descubrir la desaparición, fue acusado por el sultán y condenado. Solo la intervención del pueblo logró darle un plazo para encontrar a su esposa. Desesperado, frotó el anillo y el genio menor lo condujo hasta el Magreb. Allí halló el palacio y a Badr al-Budur, que lo recibió con lágrimas de esperanza. Juntos idearon un plan. La princesa fingió aceptar al hechicero y lo invitó a celebrar con vino. En la copa vertió un narcótico poderoso. Cuando el mago cayó sin vida, Aladino recuperó la lámpara y ordenó al genio devolver el palacio a China.
En un instante, todo volvió a su lugar ante la mirada atónita del sultán. Tiempo después, el hermano del hechicero intentó vengarlo, pero también fue descubierto y castigado. Desde entonces, Aladino guardó con celo la lámpara, usando su poder con sabiduría. Gobernó junto a Badr al-Budur con justicia y generosidad, recordando siempre que la verdadera grandeza no nace de la magia, sino del valor, la lealtad y el amor. Y así, el muchacho pobre de China se convirtió en un soberano digno, cuya historia sería contada durante siglos como ejemplo de fortuna y superación. Simbad el Marino. En la ilustre ciudad de Bagdad, cuando el célebre califa Harún al-Rashid gobernaba con esplendor, vivía un hombre acaudalado conocido como Simbad el Marino. Su casa era amplia, perfumada con incienso y resonaba con música y risas. Un día, un humilde cargador llamado Simbad el Terrícola, rendido por el peso de sus fardos y la dureza de su suerte, se detuvo frente a aquella mansión, y suspirando, lamentó la desigualdad del destino. Sus palabras llegaron al oído del dueño, quien lo mandó llamar. Le ofreció comida, descanso, y, al notar su tristeza, decidió contarle cómo había ganado su fortuna a través de 7 viajes colmados de riesgos y maravillas. Simbad el Marino comenzó relatando que, tras malgastar la herencia de su padre en diversiones, comprendió su error y decidió dedicarse al comercio. Viajó hasta el puerto de Basora y embarcó con mercaderes experimentados. Durante su primer viaje llegaron a una aparente isla cubierta de vegetación. Los marineros descendieron y encendieron fuego, pero la tierra tembló, era el lomo de un pez gigantesco que, al sentir el calor, se sumergió. El barco huyó y Simbad quedó a merced del mar, aferrado a un madero, hasta que las olas lo arrojaron a una costa lejana. Allí fue acogido por un rey generoso, y gracias a su ingenio, prosperó. Un día arribó un barco cuyo capitán traía mercancías de Simbad, creyéndolo muerto. Al reconocerlo, le devolvió sus bienes, y así regresó a Bagdad con riquezas inesperadas. No satisfecho, emprendió un segundo viaje. Naufragó en una isla desierta donde halló un enorme huevo del ave roc. Al atarse a una de sus garras, fue transportado a un valle sembrado de diamantes y custodiado por serpientes colosales. Observó que mercaderes arrojaban carne para que las águilas la elevaran con piedras adheridas. Imitó la estrategia, se aferró a un trozo y logró escapar con gemas preciosas. En el tercer viaje, tras otro naufragio, fue capturado por un gigante antropófago que devoraba a sus compañeros. Con astucia, Simbad y los pocos sobrevivientes afilaron estacas y mientras el monstruo dormía, lo cegaron con hierro candente. Huyeron en balsas, perseguidos por rocas lanzadas desde la costa. Muchos murieron, pero Simbad sobrevivió una vez más. En el cuarto viaje llegó a una isla donde se enamoró y contrajo matrimonio. Sin embargo, descubrió una costumbre atroz: cuando uno de los esposos moría, el otro era enterrado vivo junto al cadáver. Al fallecer su esposa, fue arrojado a una caverna con provisiones escasas y los cuerpos de otros infortunados. Con determinación, sobrevivió tomando las joyas de los muertos y hallando una salida hacia el mar. Regresó cargado de tesoros, aunque marcado por el horror vivido. El quinto viaje lo llevó nuevamente a encontrarse con el ave roc. Algunos marineros, imprudentes, mataron a un polluelo, y las aves gigantes atacaron la nave con rocas inmensas. El barco naufragó y Simbad volvió a salvarse milagrosamente. En el sexto viaje, tras perder su embarcación, fue arrastrado por un río subterráneo que corría entre montañas de cristal.
Aquella corriente lo condujo a un reino lejano donde relató sus aventuras al rey, quien lo recompensó generosamente antes de enviarlo de vuelta a Bagdad con honores. Ya enriquecido y deseoso de reposo, Simbad emprendió un séptimo viaje por encargo del propio califa Harún al-Rashid, quien deseaba enviar presentes a un monarca distante. En tierras remotas fue traicionado y vendido como esclavo. Con valentía, demostró su habilidad como arquero y cazador, recuperando su libertad. Superó selvas densas, criaturas extrañas y hombres de costumbres sorprendentes, hasta que finalmente logró regresar a Bagdad, donde distribuyó limosnas en agradecimiento por su salvación. Concluido el relato, Simbad el marino miró al cargador y le explicó que cada moneda de su fortuna había sido ganada enfrentando tempestades, monstruos y la propia desesperación. Le regaló una bolsa de oro y lo invitó a regresar al día siguiente para escuchar el siguiente viaje, hasta completar los 7. Así, en la luminosa Bagdad, la historia de Simbad se convirtió en ejemplo de superación, valentía y perseverancia, un canto a la capacidad humana de enfrentar lo desconocido y hallar, entre genios, islas encantadas y tesoros ocultos, el verdadero valor de la experiencia y la vida preservada. Alí Baba y los 40 ladrones. En una ciudad de Persia vivían dos hermanos de carácter muy distinto, Alí Baba y Qasim. Ambos eran hijos de un humilde mercader, pero al morir su padre la fortuna los separó. Qasim se casó con una mujer rica y heredó el negocio de su suegro, convirtiéndose en un comerciante próspero. Alí Baba, en cambio, tomó por esposa a una mujer pobre y sobrevivía cortando leña en el bosque y vendiéndola en el mercado. Cada día partía con sus 3 asnos hacia las colinas, sin sospechar que el destino le tenía reservada una revelación extraordinaria. Una mañana, mientras recogía ramas secas, vio a lo lejos una nube de polvo que avanzaba con rapidez. Temiendo que fueran bandidos, ocultó a sus animales y trepó a un árbol frondoso. Pronto distinguió a 40 hombres armados, montados en caballos vigorosos. Se detuvieron frente a una enorme roca que parecía parte natural de la montaña. El jefe de los ladrones se adelantó y pronunció con voz firme las palabras, «Ábrete, sésamo». Ante los ojos asombrados de Alí Baba, la roca se abrió como si fuera una puerta, revelando una cueva profunda. Los hombres entraron con sacos llenos de oro y telas preciosas, y al salir repitieron, «Ciérrate, sésamo», y la roca volvió a sellarse. Cuando el silencio regresó al bosque, Alí Baba descendió del árbol, tembloroso pero curioso. Se acercó a la roca y repitió las palabras mágicas. La piedra obedeció, y el leñador entró en la cueva. Lo que vio superaba toda imaginación, montones de monedas de oro, cofres repletos de joyas, sedas traídas de tierras lejanas y tesoros acumulados por años de saqueos. Alí Baba, recordando su pobreza, tomó solo lo necesario para aliviar su miseria, cargó a sus asnos y regresó a su casa, guardando el secreto incluso a su esposa. Sin embargo, su mujer, intrigada por la repentina riqueza, pidió prestada una balanza a la esposa de Qasim para pesar el oro. La mujer de Qasim, sospechando algo, untó la balanza con cera, y una moneda quedó adherida. Al verla, Qasim enfrentó a su hermano, quien, presionado, le reveló el secreto de la cueva y las palabras mágicas. Dominado por la codicia, Qasim partió al bosque con varios asnos para llevarse cuanto pudiera. Pronunció, «Ábrete, sésamo», y entró en la cueva, pero al contemplar tantas riquezas perdió la razón. Llenó sacos sin medida, al intentar salir,
olvidó la fórmula exacta. Confundió las palabras, diciendo ábrete, cebada, y otros nombres de granos, pero la roca permaneció cerrada. Cuando los 40 ladrones regresaron, lo hallaron dentro, comprendiendo la traición, lo mataron. Luego dejaron su cuerpo descuartizado para dar ejemplo a quien osara invadir su tesoro. Alí Baba, inquieto por la tardanza de su hermano, regresó al bosque. Descubrió el terrible destino de Qasim, y con dolor, reunió sus restos para darles sepultura digna. Con la ayuda de Morgiana, la astuta esclava de Qasim, ideó un plan para ocultar la verdad. Morgiana visitó a un sastre llamado Baba Mustafa, le vendó los ojos y lo condujo hasta la casa para que cosiera el cuerpo sin saber dónde estaba. Así lograron celebrar un funeral sin despertar sospechas. Pero los ladrones sabían que alguien más conocía el secreto. El jefe regresó a la ciudad disfrazado de mercader para encontrar la casa del intruso. Con ayuda de Baba Mustafa marcó la puerta con una señal. Morgiana, siempre vigilante, notó la marca y la replicó en varias casas vecinas, confundiendo a los bandidos. El jefe intentó nuevamente, pero Morgiana frustró también ese plan. Decidido a terminar con Alí Baba, el jefe ideó un engaño mayor. Llegó a la ciudad con 37 ladrones ocultos en grandes tinajas, fingiendo ser un mercader de aceite que necesitaba hospedaje. Alí Baba, hospitalario, le ofreció alojamiento en su patio. De noche, el jefe planeaba dar la señal para que los hombres salieran y asesinaran a la familia. Pero Morgiana, al ir por aceite, escuchó susurros desde las tinajas. Comprendió la traición, y sin vacilar, vertió aceite hirviendo en cada recipiente, acabando con los ladrones. Solo el jefe logró escapar. Tiempo después, regresó bajo otra identidad, ganándose la confianza del hijo de Alí Baba. Fue invitado a cenar en la casa, decidido a vengarse. Durante la velada, Morgiana reconoció sus gestos y sospechó su identidad. Realizó entonces una danza con un puñal, y en un movimiento ágil, lo clavó en el corazón del bandido, salvando a la familia una vez más. Alí Baba, agradecido y admirado por la lealtad y el ingenio de Morgiana, la liberó y la dio en matrimonio a su hijo. Con el tiempo, reveló el secreto de la cueva solo a quienes consideró dignos y prudentes. Así, el humilde leñador que un día temió en lo alto de un árbol llegó a vivir con prosperidad, no por codicia, sino por mesura y sabiduría. Y la historia de Alí Baba y los 40 ladrones quedó como un relato eterno sobre la astucia frente a la maldad, sobre la tentación del oro y el valor de la inteligencia. Entre montañas que se abren con palabras mágicas y tesoros ocultos en cavernas profundas, la leyenda recuerda que la verdadera riqueza no reside en las monedas, sino en la prudencia, la gratitud y la lealtad de quienes permanecen fieles en los momentos de peligro. El caballo de ébano. En los días gloriosos del reinado del sultán de Persia, cuya corte brillaba con sabios, poetas y artesanos venidos de tierras lejanas, ocurrió un suceso que sería recordado durante generaciones. Aquel monarca tenía 3 hijos valientes y una hija de extraordinaria belleza, cortejada por príncipes de reinos distantes. Cada año celebraba una gran fiesta en la que inventores y magos presentaban sus maravillas ante el trono, esperando recompensa y honor. En una de esas celebraciones llegaron 3 sabios extranjeros. Uno provenía de la India y ofreció una estatua de oro que marcaba las horas, otro traía de Grecia una trompeta mágica que advertía de la llegada de enemigos, y el tercero, un persa de mirada penetrante,
condujo ante la asamblea un caballo tallado en ébano, tan perfectamente esculpido que parecía vivo. Su crin estaba pulida como la noche, sus ojos brillaban con gemas oscuras y en su pecho se apreciaban finos mecanismos casi invisibles. El sabio declaró que su caballo no era simple adorno, sino un artefacto capaz de volar por los cielos y transportar a su jinete a cualquier lugar del mundo en el tiempo que tarda el sol en cruzar el horizonte. El sultán, incrédulo, exigió una demostración. El persa montó el caballo, giró un tornillo oculto en el cuello, ante la mirada asombrada de la corte, el caballo se elevó en el aire hasta perderse entre las nubes, regresando poco después con la misma suavidad con la que había partido. Maravillado, el sultán preguntó cuál era el precio de tan prodigiosa invención. El sabio, audaz, pidió la mano de la princesa. El sultán, indignado por la desproporción entre la edad del inventor y la juventud de su hija, se negó. Sin embargo, el príncipe mayor, movido por la curiosidad y el orgullo, decidió probar la máquina antes de que se tomara una decisión. Sin escuchar las advertencias del persa sobre los mecanismos de descenso, montó el caballo y giró el tornillo equivocado. En un instante, el artefacto se elevó vertiginosamente, perdiéndose en el firmamento. El príncipe fue llevado sobre montañas y mares hasta divisar tierras desconocidas. Desesperado, examinó el cuello del caballo y halló otro tornillo oculto. Al girarlo, la máquina descendió suavemente hasta posarse en la terraza de un palacio en la lejana tierra de Bengala. Allí descubrió a una princesa de incomparable hermosura, hija de un poderoso rey. La joven, sorprendida por la llegada del misterioso jinete celestial, escuchó su historia, y con el paso de los días, ambos se enamoraron. Pero el príncipe sabía que debía regresar a Persia para tranquilizar a su padre. Prometió volver por ella, y montando el caballo de ébano, regresó al palacio del sultán, donde su desaparición había causado luto y desesperación. La alegría del reencuentro fue inmensa. El príncipe relató sus aventuras y suplicó permiso para traer consigo a la princesa de Bengala. Mientras tanto, el sabio persa, resentido por el rechazo del sultán, aguardaba su oportunidad. Cuando el príncipe partió nuevamente hacia Bengala y regresó con la princesa, el inventor exigió de nuevo su recompensa. Ante la negativa del sultán, fue encarcelado. Sin embargo, logró escapar y, aprovechando un descuido, convenció a la princesa extranjera de probar el caballo para admirar los jardines desde el aire. En cuanto estuvo montada, giró el mecanismo y la raptó, elevándose hacia tierras lejanas. El príncipe, al descubrir la traición, montó de inmediato el caballo y emprendió la persecución. Tras largas jornadas surcando cielos y atravesando tormentas, halló al sabio en un remoto palacio donde retenía a la princesa. Con ingenio, el príncipe se disfrazó y logró acercarse sin ser reconocido. Finalmente, recuperó el caballo y liberó a la joven, dejando al traidor a merced de la justicia del reino donde se ocultaba. De regreso en Persia, el sultán recibió con júbilo a su hijo y a la princesa de Bengala, y celebró su unión con fiestas que duraron 40 días. El caballo de ébano fue guardado como tesoro real, símbolo no solo de maravilla mecánica, sino del valor y la determinación del príncipe. Así, la historia del caballo de ébano quedó como ejemplo de cómo la curiosidad puede conducir al peligro, pero también a la aventura y al amor. En un mundo donde la magia y la invención se entrelazan, el príncipe aprendió que no basta con elevarse hacia los cielos, es necesario también saber regresar,
proteger lo que se ama y enfrentar con valentía las consecuencias de los propios actos. Y en la corte de Persia, bajo cielos despejados, aún se contaba como un caballo tallado en la madera más oscura fue capaz de surcar los vientos y cambiar el destino de un reino entero. Historia del pescador y el efrit. En los días en que el poderoso rey Sariar gobernaba sus vastos dominios, se contaba entre las historias relatadas por Sherezade la sorprendente historia del pescador y el efrit. Decía ella que en una humilde aldea junto al mar vivía un anciano pescador tan pobre que apenas podía alimentar a su esposa y a sus 3 hijos. Cada amanecer tomaba su red y se adentraba en la orilla, pero tenía por costumbre lanzarla solo 4 veces al día, aceptando con resignación lo que el destino le concediera. Una mañana, al lanzar su red por primera vez, la sintió pesada y creyó que la fortuna finalmente le sonreía. Con esfuerzo la arrastró hasta la arena, pero halló enredado el cadáver de un asno. Con tristeza limpió su red y la lanzó por segunda vez. Esta vez extrajo una vasija llena de arena y barro. Suspirá, encomendándose a Alá, y arrojó la red por tercera vez. Solo recogió fragmentos de vidrio y piedras. Desesperado, alzó los ojos al cielo y rogó que el 4.º intento no fuera en vano, pues era el último que se permitía cada jornada. Al recoger la red por 4ª vez, encontró un objeto pesado y sellado, una vasija de bronce, cerrada con un tapón de plomo en el que estaba grabado el sello del sabio rey Salomón, hijo de David. Sorprendido, pensó que podría venderla como metal y así conseguir alimento. Sin embargo, al agitarla no oyó nada en su interior. Movido por la curiosidad, rompió el sello con su cuchillo. Apenas retiró el tapón, comenzó a salir de la vasija un humo espeso y oscuro que ascendió hacia el cielo como una nube tormentosa. El humo se condensó y tomó la forma gigantesca de un efrit, un genio de semblante terrible, con ojos como brasas y voz que retumbaba como el trueno. El pescador cayó de rodillas temblando. El efrit proclamó con voz atronadora que durante siglos había estado encerrado por orden del rey Salomón, castigado por su rebeldía. Juró que, tras los primeros 100 años de cautiverio, prometió conceder riquezas a quien lo liberara, pero nadie acudió. En los segundos 100 años prometió tesoros y poder, tampoco fue liberado. En los siglos siguientes, consumido por la ira, juró que mataría a quien lo sacara de su prisión, concediéndole solo la elección del modo de morir. Ahora, libre por fin, cumpliría su juramento. El pescador, aterrorizado pero astuto, suplicó clemencia. Recordó al efrit la grandeza de Salomón y le preguntó cómo un ser tan inmenso podía haber estado encerrado en una vasija tan pequeña. Ofendido por la duda, el efrit afirmó que podía probarlo. Se deshizo en humo nuevamente y comenzó a introducirse en la vasija hasta llenarla por completo. Entonces el pescador, con rapidez, colocó el tapón y volvió a sellarlo, atrapando otra vez al genio en su prisión. Sosteniendo la vasija, el anciano recuperó el valor. El efrit, desde el interior, suplicó que lo liberara y prometió recompensarlo con riquezas y secretos ocultos. El pescador, desconfiado, exigió juramentos solemnes en nombre del Altísimo. El efrit aceptó, prometiendo no dañarlo jamás y conducirlo a un tesoro desconocido. Una vez liberado de nuevo, el efrit cumplió su palabra y guió al pescador hacia un estanque escondido entre montañas. En sus aguas nadaban peces de 4 colores, blanco, rojo, azul y amarillo, como joyas vivientes.
El efrit explicó que el pescador debía llevar esos peces al sultán, quien se asombraría y lo recompensaría generosamente. El pescador siguió el consejo y presentó los peces en la corte. El sultán, maravillado por su rareza, ordenó que se cocinaran. Pero al ponerlos en la sartén, apareció una joven de extraordinaria belleza que tocó los peces con una varilla y pronunció palabras misteriosas. Los peces respondieron moviendo la cabeza y luego se convirtieron en carbón. Intrigado, el sultán exigió una explicación y envió al pescador a traer más peces, iniciando así una cadena de sucesos que revelaría un reino encantado y un príncipe hechizado por artes mágicas. Pero esa es otra historia que Sherezade contaría en la noche siguiente para mantener la atención del rey Shahriar. Así concluye la historia del pescador y el efrit, ejemplo eterno de cómo la inteligencia puede vencer a la fuerza bruta, y de cómo incluso el más humilde puede superar al más poderoso cuando actúa con ingenio y serenidad. En las arenas junto al mar y en los salones de los palacios, este relato sigue recordando que la prudencia y la astucia son tesoros más valiosos que el oro, y que la palabra dada, incluso por un genio surgido del humo, puede cambiar el destino de un hombre sencillo para siempre. El príncipe y la gacela. En los antiguos días en que el sabio y atormentado rey Shahriar escuchaba cada noche los relatos de la ingeniosa Sherezade, fue narrada la historia del príncipe y la gacela, ejemplo de amor, traición y redención, surgida en tierras del oriente donde los desiertos brillan como oro bajo el sol y los palacios se elevan entre jardines perfumados. Contaba Sherezade que en un reino lejano vivía un joven príncipe, heredero de vastos dominios y dueño de gran sabiduría pese a su juventud. Había sido educado en las ciencias, en la poesía y en el arte de la guerra. Su corazón, sin embargo, era más inclinado a la contemplación de la naturaleza que a la ambición del poder. Pasaba largas horas cabalgando por los bosques y llanuras que rodeaban el palacio, acompañado únicamente por su arco y su fiel caballo. Una mañana, mientras el alba teñía el horizonte de tonos rosados, el príncipe avistó una gacela de extraordinaria hermosura. Su pelaje brillaba como seda dorada y sus ojos negros parecían contener una inteligencia poco común en los animales del bosque. Fascinado por su gracia, la siguió a través de colinas y arroyos. Pero cada vez que intentaba acercarse, la gacela se alejaba sin perder la elegancia, como si lo invitara a continuar la persecución. Sin darse cuenta, el príncipe se adentró en un bosque desconocido. Allí la gacela desapareció tras un espeso matorral. Cuando el joven apartó las ramas, encontró en su lugar a una mujer de belleza incomparable. Sus cabellos eran oscuros como la noche sin luna y su voz suave como el murmullo del agua. Ella confesó que no era una criatura común, sino una princesa encantada por un poderoso efrit que la había transformado en gacela durante el día, permitiéndole recuperar su forma humana solo en ciertos lugares protegidos por antiguos conjuros. El príncipe, conmovido por su historia, juró ayudarla. La princesa le reveló que el efrit que la había hechizado era celoso y cruel, y que sólo podría ser vencido con astucia, pues su fuerza superaba la de cualquier hombre. Acordaron encontrarse cada día en aquel claro del bosque para idear un plan. Con el paso del tiempo, el amor floreció entre ambos. Pero el efrit, desconfiado, comenzó a vigilar los movimientos de la gacela. Una tarde, cuando el príncipe aguardaba en el claro, el cielo se oscureció repentinamente y un viento huracanado sacudió los árboles. Del torbellino emergió el efrit, gigantesco y terrible,
con ojos ardientes y voz que retumbaba como trueno. Acusó al príncipe de traición y osadía, dispuesto a castigarlo con la muerte. Sin embargo, el joven no perdió la calma. Recordando las enseñanzas de los sabios, apeló a la palabra y al honor, proponiendo un desafío de ingenio en lugar de combate. El efrit, orgulloso, aceptó escuchar su propuesta. El príncipe pidió que se le concediera un plazo de 3 días para probar que su amor era puro y que no pretendía arrebatarle nada al espíritu. Durante ese tiempo, buscó la ayuda de un anciano sabio que habitaba en las montañas cercanas, experto en conjuros antiguos. El sabio le entregó un amuleto grabado con nombres sagrados y le enseñó palabras capaces de debilitar a los espíritus rebeldes. Cuando el efrit regresó, el príncipe recitó los versos aprendidos y sostuvo el amuleto ante él. El poder de las palabras sagradas hizo temblar al espíritu, obligándolo a reducir su tamaño y fuerza. Entonces el príncipe exigió que rompiera el hechizo impuesto a la princesa. Vencido por la fuerza de la fe y el valor del joven, el efrit aceptó liberar a la princesa con la condición de no ser perseguido ni encadenado nuevamente. Pronunció palabras antiguas y la transformación quedó anulada para siempre. La gacela desapareció, y en su lugar permaneció la princesa en forma humana, libre al fin. El príncipe la condujo a su reino, donde fue recibida con asombro y alegría. El rey, padre del joven, celebró la valentía de su hijo y aprobó la unión. Las bodas se celebraron con fiestas que duraron días y noches, y el pueblo entero habló del prodigio ocurrido en el bosque. Así, la historia del príncipe y la gacela quedó grabada entre los relatos que Sherezade ofrecía para enseñar que el amor verdadero puede desafiar incluso a los espíritus más poderosos, y que la inteligencia y la fe superan a la fuerza bruta. En los jardines del palacio, cuando el viento susurra entre los árboles, se dice que aún puede sentirse la memoria de aquella gacela dorada que condujo a un príncipe hacia el destino que le estaba reservado, demostrando que la perseverancia y el valor transforman la adversidad en victoria y la magia en esperanza eterna. Las manzanas mágicas. En los días del esplendor de Bagdad, cuando el célebre califa Harún al-Rashid gobernaba con justicia y severidad, ocurrió un hecho tan extraño que aún hoy se recuerda como la historia de las manzanas mágicas. Una noche, inquieto por conocer el estado de su ciudad, el califa salió disfrazado acompañado de su visir Jafar al-Barmaki y su fiel esclavo Masrur. Mientras recorrían las orillas del río Tigris, encontraron a un anciano pescador que arrastraba una pesada red. Movido por la curiosidad, el califa le ordenó que lanzara la red una vez más, prometiéndole recompensa. Cuando el hombre tiró de la red, emergió un gran cofre sellado. Intrigado, Harún al-Rashid ordenó abrirlo. Dentro hallaron el cuerpo de una joven descuartizada, envuelta en un manto de seda. El horror se apoderó del califa, quien juró que el culpable sería encontrado. Dio a Jafar 3 días para descubrir al asesino, bajo amenaza de muerte si fracasaba. El visir, angustiado, recorrió la ciudad buscando pistas, pero nada halló. Al cumplirse el plazo, desesperado y temiendo por su vida, se preparaba para afrontar su destino cuando un joven se presentó ante el palacio y confesó el crimen. Dijo que la mujer era su esposa, a quien amaba profundamente. Relató que ella enfermó gravemente y deseó comer manzanas de Basora, fruto raro y preciado en aquella estación. El esposo viajó hasta Basora, donde consiguió 3 manzanas a alto precio, regresando a Bagdad para entregárselas. Sin embargo, días después vio a un esclavo negro portando una de aquellas manzanas y alardeando de haberla recibido de una amante.
Enfurecido por los celos, el joven regresó a su casa y preguntó a su esposa por la fruta. Ella, débil y ajena a la traición del sirviente que la había tomado, respondió con inocencia. Cegado por la sospecha, el marido la asesinó sin escuchar explicaciones, descuartizando su cuerpo y ocultándolo en el cofre arrojado al río. Poco después, su hijo pequeño le confesó entre lágrimas que había tomado una manzana para jugar y que un esclavo se la había arrebatado. Al comprender la verdad, el joven quedó devastado por el remordimiento. No pudiendo soportar la culpa, decidió entregarse a la justicia del califa. Harún al-Rashid, conmovido por la sinceridad y el dolor del hombre, ordenó buscar al esclavo responsable del robo que desencadenó la tragedia. Si no era hallado en 3 días, Jafar sería ejecutado por negligencia. El visir, nuevamente desesperado, buscó por toda Bagdad sin éxito. Cuando regresó a su casa abatido, vio a su pequeña hija jugando con una manzana idéntica a las descritas. Sobresaltado, le preguntó de dónde la había obtenido. La niña respondió que un esclavo de la casa se la había dado. Jafar hizo traer al esclavo, quien confesó haber encontrado la manzana en la calle tras arrebatársela a un niño. El visir comprendió que aquel acto insignificante había provocado una cadena de desgracias. Con el esclavo ante el califa, relató lo sucedido. Harún al-Rashid reflexionó sobre la fragilidad del juicio humano y la rapidez con que la sospecha puede destruir lo que más se ama. El joven esposo fue perdonado por su franqueza, aunque su vida quedó marcada por el dolor. El esclavo recibió el castigo correspondiente por su imprudencia. Jafar, salvado una vez más, aprendió que incluso el más pequeño descuido puede tener consecuencias fatales. Así, la historia de las manzanas mágicas se difundió por Bagdad como advertencia contra los celos y la precipitación. Entre los perfumes de los jardines y el murmullo del Tigris, se recordaba que la justicia debe ir acompañada de prudencia y que la verdad, aunque dolorosa, es el único camino hacia la redención. Y en las noches silenciosas del palacio, mientras Sherezade continuaba narrando prodigios al rey Shahriar, esta historia resonaba como ejemplo de cómo un simple fruto puede desatar tragedia, y cómo la confesión sincera puede, al final, abrir la puerta al perdón y a la reflexión. El saco de las ilusiones. En los días en que el poderoso rey Shahriar escuchaba cada noche los prodigiosos relatos de la sabia Sherezade, fue contada la historia conocida como el saco de las ilusiones, una narración donde la astucia supera a la fuerza y donde la magia revela la verdadera naturaleza del corazón humano. Relató Sherezade que en una ciudad próspera vivía un joven llamado Hassan, hijo de un mercader honrado que, tras la muerte de su padre, heredó poco más que deudas y un viejo saco de tela gruesa que siempre había permanecido guardado en lo más alto de un armario. Su madre le había advertido que aquel saco no debía abrirse sin necesidad extrema, pues encerraba un secreto que podía cambiar su destino. Empobrecido y tentado por la curiosidad, Hassan terminó por desatar el nudo del saco. En su interior no encontró oro ni joyas, sino un polvo fino y brillante como arena iluminada por la luna. Al tocarlo, el aire pareció ondular y, ante sus ojos, surgieron visiones, palacios de mármol, jardines llenos de fuentes, cofres repletos de monedas y caravanas interminables cargadas de tesoros. Fascinado, comprendió que el saco tenía el poder de crear ilusiones tan reales que engañaban a los sentidos. Pronto descubrió que, al arrojar una pizca del polvo al viento y pronunciar ciertas palabras que recordaba haber oído a su padre,
las imágenes tomaban forma ante cualquiera que estuviera cerca. Así comenzó a atraer a mercaderes ambiciosos y viajeros codiciosos, mostrándoles riquezas imaginarias para obtener de ellos regalos y favores. Sin embargo, cada ilusión desaparecía con el amanecer, y Hasán comprendió que aquel poder no otorgaba verdadera fortuna, sino solo espejismos. Un día llegó a la ciudad un poderoso visir, hombre desconfiado y astuto. Al oír hablar de las maravillas que el joven podía mostrar, decidió probarlo. Hasán, temeroso pero decidido, esparció el polvo y evocó un palacio tan magnífico que parecía superar a los del propio sultán. El visir quedó maravillado, pero sospechó engaño. Fingiendo admiración, pidió al joven que lo condujera al interior del supuesto tesoro. Cuando Hasán avanzó, la ilusión comenzó a desvanecerse bajo la luz intensa del mediodía, revelando el vacío. Acusado de impostor, Hasán estuvo a punto de ser castigado. En su desesperación, recordó las últimas palabras de su padre: el saco no crea riqueza, sino que revela el deseo oculto de quien mira. Comprendió entonces que el polvo no era instrumento de fraude, sino prueba de carácter. Decidió arrojar un puñado al aire sin pronunciar palabra. Las visiones que aparecieron ya no fueron palacios ni oro, sino escenas que mostraban la avaricia y las ambiciones desmedidas de quienes observaban. El visir vio reflejada su propia codicia, los mercaderes contemplaron sus engaños y trampas, y el pueblo se reconoció en sus anhelos más profundos. Avergonzado, el visir comprendió que la verdadera ilusión no estaba en el saco, sino en la mente humana. En lugar de castigar a Hasán, lo llevó ante el sultán para demostrarle el prodigio. El soberano, hombre prudente, vio en aquel objeto una lección más que un peligro. Ordenó que el saco fuera custodiado en el palacio, no para crear riquezas falsas, sino para recordar a todos que la ambición desmedida puede nublar el juicio. Hasán, liberado de la tentación de usar el polvo para provecho propio, decidió emplear su ingenio en el comercio honesto. Con el tiempo prosperó gracias a su esfuerzo y prudencia, comprendiendo que ninguna ilusión puede sustituir al trabajo constante. El saco permaneció como símbolo en la corte, y en ocasiones especiales se utilizaba para enseñar a los jóvenes nobles que los tesoros más brillantes pueden ser espejismos si no están acompañados de virtud. Así concluyó Sherezade su relato ante Shahriar, mostrando que la magia no siempre reside en lámparas o genios, sino en el poder de revelar la verdad escondida en el corazón humano. El saco de las ilusiones enseñó que la mayor riqueza no es la que deslumbra los ojos, sino la que fortalece el espíritu, y que sólo quien supera la tentación de la apariencia alcanza una fortuna duradera. Y mientras la noche avanzaba sobre los jardines del palacio, el eco de la historia recordaba que toda ilusión, por brillante que sea, se desvanece ante la luz de la sabiduría. La ciudad de bronce. En los días gloriosos del califato, cuando el poderoso Abd al-Malik ibn Marwan gobernaba desde Damasco, llegó a sus oídos la noticia de unas vasijas de bronce selladas con el sello del sabio rey Salomón, halladas en tierras lejanas. Se decía que dentro de aquellas vasijas habían sido encerrados genios rebeldes siglos atrás. Intrigado por tales maravillas, el califa ordenó a su gobernador en Egipto, el emir Musa ibn Nusayr, que organizara una expedición para descubrir la legendaria ciudad de bronce, donde, según antiguos manuscritos, yacían más secretos y tesoros olvidados. Musa reunió un grupo de hombres valientes, sabios y exploradores, entre ellos el prudente Sheikh Abd al-Samad, conocedor de lenguas antiguas y escrituras misteriosas. Partieron atravesando desiertos abrasadores, donde el viento levantaba columnas de arena y el sol parecía fundir el horizonte.
durante semanas avanzaron entre ruinas y montañas, encontrando inscripciones que advertían sobre la fugacidad del poder humano y la inevitable llegada de la muerte. En su travesía hallaron palacios abandonados y estatuas colosales cubiertas por el polvo del tiempo. En una ocasión descubrieron un castillo de puertas cerradas y muros altísimos. Tras forzar la entrada, encontraron salones silenciosos donde los habitantes yacían petrificados, como si el aliento de la vida hubiese sido arrebatado en un instante. En el trono principal reposaba un rey convertido en estatua, con una inscripción a sus pies que recordaba que la soberbia conduce a la ruina. Continuaron su marcha hasta que, al amanecer de un día sin nubes, divisaron murallas que relucían como fuego bajo la luz del sol. Era la ciudad de bronce, erguida en medio de la soledad del desierto. Sus puertas eran inmensas, pero no se veía guardia ni señal de vida. Intentaron escalar los muros, pero eran tan lisos que nadie lograba alcanzar la cima. Entonces Abd al-Samad descubrió una inscripción que indicaba la manera de abrir las puertas mediante palabras antiguas y gestos precisos. Tras pronunciar las fórmulas, una de las puertas se abrió con un gemido metálico. Al entrar, los viajeros contemplaron calles silenciosas y palacios adornados con oro y piedras preciosas. Sin embargo, no había rastro de habitantes vivos. En el palacio central hallaron un salón donde reposaba una reina de belleza sobrehumana, sentada en un trono de oro, adornada con joyas que brillaban como estrellas. Parecía viva, pero al acercarse comprendieron que también estaba muerta, preservada por artes mágicas. En las paredes del salón había inscripciones que narraban la historia del reino, un pueblo poderoso que dominó genios y espíritus gracias a conocimientos heredados del rey Salomón. Con el tiempo, su arrogancia creció, desafiando las leyes divinas. Entonces sobrevino el castigo, en una sola noche, la vida fue extinguida y la ciudad quedó como testimonio eterno de la vanidad humana. Mientras exploraban, encontraron salas repletas de tesoros incalculables, cofres de perlas, espadas con empuñaduras de rubíes, coronas y cetros olvidados. Pero Musa, recordando las advertencias inscritas en piedra, ordenó que nada fuera tomado sin prudencia. Algunos hombres, deslumbrados por la riqueza, intentaron apoderarse de joyas, pero extraños ruidos y ecos aterradores los hicieron retroceder. En lo más profundo de la ciudad hallaron vasijas de bronce selladas con el nombre de Salomón. Con cuidado, abrieron una de ellas y de su interior surgió una humareda que tomó forma de genio. Este, al verse libre, proclamó que había sido castigado por su rebeldía y agradeció la liberación. Sin embargo, advirtió que la ciudad misma era un recordatorio del destino de quienes desafían la voluntad suprema. Tras varios días de exploración, la expedición decidió regresar a Egipto llevando consigo relatos, manuscritos y algunas reliquias permitidas. Al volver ante Abd al-Malik ibn Marwan en Damasco, narraron cuanto habían visto. El califa escuchó con asombro y reflexionó sobre la grandeza efímera de los imperios. Así quedó en la memoria la historia de la ciudad de bronce, como un viaje a través de desiertos y ruinas donde los ecos del pasado hablan más fuerte que las voces del presente. Entre genios sellados, reinas inmóviles y tesoros abandonados, la narración enseña que el poder y la riqueza son pasajeros, y que solo la humildad y la sabiduría preservan el legado de los hombres. Y mientras el viento sigue soplando sobre las arenas que rodean la ciudad silenciosa, su brillo metálico recuerda que incluso las civilizaciones más espléndidas pueden convertirse en polvo bajo la mirada eterna del tiempo. El sueño del hombre pobre. En la luminosa ciudad de Bagdad,
donde los minaretes se alzaban como lanzas doradas contra el cielo y los mercados bullían con perfumes y sedas traídas de tierras lejanas, vivía un hombre pobre llamado Alí, conocido por su honradez y su paciencia ante la adversidad. Apenas poseía una pequeña casa de adobe y lo necesario para sobrevivir cada jornada. Sin embargo, jamás se le oyó quejarse del destino, pues confiaba en la misericordia de Alá. Una noche, tras una jornada de trabajo agotadora, Alí se quedó dormido y tuvo un sueño tan vívido que al despertar aún sentía el temblor en el pecho. En la visión, un anciano de rostro luminoso se le apareció y le dijo: «Oh Alí, tu fortuna no se halla en Bagdad. Ve a El Cairo y allí encontrarás el tesoro que te está destinado». El sueño fue tan claro que el hombre despertó convencido de que no era simple fantasía. Durante días luchó contra la idea, temiendo abandonar lo poco que tenía. Pero el sueño se repitió 2 noches más con las mismas palabras. Finalmente, vendió sus escasas pertenencias, se encomendó a Dios y emprendió el largo viaje hacia El Cairo. Atravesó desiertos ardientes y caravansares bulliciosos, soportó el cansancio y la incertidumbre, impulsado únicamente por la esperanza sembrada en su corazón. Al llegar a la gran ciudad egipcia, quedó maravillado por la magnitud de sus murallas y la riqueza de sus bazares. Sin embargo, no sabía dónde buscar el tesoro prometido. Vagó por las calles, observando mezquitas y palacios, hasta que la noche lo sorprendió en un barrio desconocido. Exhausto, se recostó junto a un puente para descansar. Aquella misma noche, unos ladrones irrumpieron en una casa cercana. Los guardias acudieron al escuchar el alboroto y encontraron a Alí dormido cerca del lugar. Creyéndolo cómplice, lo arrestaron y lo llevaron ante el cadí. Aunque protestó su inocencia, recibió azotes antes de que el juez, al ver su sinceridad y pobreza, ordenara liberarlo. Dolorido y humillado, Alí relató al cadí el motivo de su viaje y el sueño que lo había traído hasta El Cairo. Al oírlo, el juez no pudo evitar reír. «Hombre ingenuo», exclamó. «Yo también he tenido un sueño repetido. En él, una voz me decía que viajara a Bagdad, a una casa humilde en tal barrio, donde bajo el patio se esconde un tesoro. Pero no soy tan insensato como para cruzar desiertos persiguiendo fantasías». Al escuchar la descripción de la casa y el barrio, Alí palideció, era su propia vivienda en Bagdad. Comprendió entonces que el viaje no había sido en vano, pues el sueño lo había conducido al conocimiento necesario. Agradeció al cadí, regresó apresuradamente a su ciudad natal y, al llegar, excavó en el lugar señalado bajo el suelo de su patio. Tras cavar durante horas, su pala golpeó algo sólido. Con manos temblorosas descubrió un cofre antiguo lleno de monedas de oro y joyas olvidadas por generaciones. La emoción lo embargó, y cayó de rodillas dando gracias por la sabiduría divina que lo había guiado a través del error aparente. Desde entonces, Alí vivió con prosperidad, pero jamás olvidó la lección aprendida. A veces el tesoro que buscamos lejos se encuentra bajo nuestros propios pies, y el viaje necesario no es para hallar riqueza en tierras extrañas, sino para descubrir la verdad que ya nos pertenece. Utilizó su fortuna con generosidad, ayudando a los necesitados y recordando siempre que el sueño que lo condujo a El Cairo fue el medio para revelarle su destino. Así se cuenta la historia del sueño del hombre pobre, relato que enseña que la perseverancia y la fe pueden transformar la pobreza en abundancia, y que los designios del cielo obran de maneras misteriosas. En las calles de Bagdad aún se murmura que, cuando un hombre desespera buscando fortuna en lugares lejanos, tal vez deba mirar primero dentro de su propio hogar,
pues allí puede hallarse el mayor de los tesoros. Cada una de las historias que hemos compartido contigo esta noche ahora vive dentro de ti, como pequeñas semillas plantadas en el jardín de tu maravillosa memoria. Y mañana al despertar, llevarás contigo algo de la sabiduría de Simbad el marino, algo de la magia de Aladino, algo del sueño del hombre pobre, relato que enseña que la perseverancia y la fe pueden transformar la pobreza en abundancia, y algo de la ciudad de bronce que nos enseña que el poder y la riqueza son pasajeros, y que solo la humildad y la sabiduría preservan el legado de los hombres. Que tengas sueños maravillosos, llenos de palacios de bronce y jardines eternos, de genios sabios y princesas que ríen, y que cuando el viento mueva las cortinas de tu ventana esta noche, recuerdes que siempre hay nuevas historias susurrando en la oscuridad, esperando, amada, acompañarte en tu descanso. Buenas noches y que las historias te abracen hasta el amanecer. Nos despedimos de ti, tu canal El Cuentista Nocturno.